Era un músico extraordinario, de los más importantes. Grosso. De los más importantes que ha dado la música argentina. Y tenía un compañero que estaba en una banda de heavy metal que no le fue tan bien como él. El nombre era Walter Di Giusti. ¿Era? Sí, pues murió. Walter Di Giusti. Un muchacho que tocaba el bajo, que quería triunfar como Fito Páez, pero no tenía ni el talento, ni el carisma, ni un montón de cuestiones. Ni la suerte, a lo mejor. Ni la suerte, quizás. Y bueno, digamos que penaba entre tocar en algún boliche de mala muerte y alguna changa, y con mucho resentimiento, ¿no? Mucho resentimiento porque él se sentía que era mejor que Fito y que muchos Pero músicos. no era amigo. Compañeros. Eran compañeros. Sí, se conocían, se conocían, sí. Sí, se conocían, eran compañeros, pero no habían, no habían convivido dentro de una banda ni nada por el estilo. Bueno, Di Giusti, en un acto de locura, en un momento, y mientras, acrecentaba su resentimiento, dijo: yo voy a ser famoso como Fito. Yo voy a ser famoso como Fito. Pero claro, no tenía ni la suerte ni el talento, como vos dijiste. No, vos dijiste. No, lo dijo él, ¿eh? No, vos dijiste suerte, yo dije talento. Por eso. Claro. Un día vas a venir y la culpa la va a tener él. Bueno, no dije eso. No, yo dije talento y vos dijiste suerte. Bueno, Soy un tipo genial, como vos dijiste. Claro. No lo dijiste vos. Bueno. Bueno. Entonces, entre ese resentimiento y esas ganas de hacerse popular, famoso y demás, salió enloquecido en busca de sangre. No. Sí, de sangre y venganza. Se metió en la casa de una señora, haciéndose pasar por un plomero que estaba revisando las cañerías de la cuadra, y mató a la señora. Esto fue en el 86, fue su primer asesinato. Todo por el odio que tenía, con la sociedad, que no lo consideraba. Exacto, porque él pensaba que era un gran músico y no tenía la oportunidad que merecía. Algo parecido a lo que le pasó a Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, en Estados Unidos, que también él creía que era más importante que los Beatles. Y entonces, como ningún productor musical le quería grabar un disco, se volvió loco, ¿no? Claro. sí, pero ahí ya tenía gente que lo seguía. Sí, Claro, actuaba no. solo. Actuaba solo con un primo, pero bueno, el primo nunca se comprobó si lo ayudó o no, si le hizo de campana, si participó de los asesinatos o qué. Lo cierto es que este hombre entró a la casa de una señora mayor, de más de 70 años, la mató a golpes y cuchillazos, y también mató a la hijastra de la señora, 2 mujeres. Obviamente hubo conmoción en el barrio, hubo conmoción en los medios rosarinos. Pero nadie sabía quién era hasta ese Porque momento. nadie sabía cuál era el móvil tampoco, porque las mataron y no se llevaron nada de la casa. Lo cual era complicado. Y no era época, de ajustes narcos ni nada por el estilo. Estamos hablando de los Rosario, 80. sí, está más Hoy complicado. quizás sería, Sí, otra la hipótesis. lamentablemente. Pero bueno, esto ocurrió un 31 de octubre, el día de Halloween. Mirá, ¿de pedo o a propósito? Nunca se supo. Y porque Halloween en el 80 y pico acá no existía. Sí, pero Michael Myers, actuaba en la película Halloween el 31 de octubre y era un asesino también que entraba a Pero casa a allá. matar. Sí, bueno, no sé, No sabes. no sabemos. Y las víctimas era el voleo. Al voleo. Pero claro, después supimos, estaba practicando. ¿Perdón? Estaba practicando. Porque su verdadero objetivo era otro. Fito. Sí. No, lo dije, ¿en serio? Sí, exacto. ¿Quería Exacto. matar a Fito? Hubo alguien cercano a la casa de Fito. Y de hecho se metió en la casa de Fito. Se metió en la casa en la que había nacido Fito Páez. ¿En serio me decís? Sí, y mató a sus 2 abuelas. Mató a sus 2 me abuelas dejás y a la patitieso. empleada doméstica. Esto fue un caso Sí, fue una tremendo. noticia muy... Pero todavía no sabía quién era ahí. Todavía no se sabía quién era el asesino. ¿Y cómo encontraron? ¿Cómo supieron? Bueno, primero hay que decir que también volvió a meterse con el mismo modus operandi, haciéndose pasar por un plomero. Entró a la casa de las 2 ancianas, las 2 mujeres que habían criado a Fito Páez, porque Fito Páez quedó huérfano muy joven. Creo que tenían 8 o 9 meses cuando murió la mamá. ¿No? Sí. Y entonces lo criaron sus 2 abuelas con el papá. Y entonces eran muy queridas. Fito Páez en ese momento ya se había mudado a Buenos Aires, no vivía en Rosario, pero la casa seguía siendo la misma y era un lugar, muy icónico, porque todo el mundo sabía que esa era la casa de Fito Páez. Claro. Y Fito Páez ya era famoso. Y ya era famoso, Cuando claro que pasó sí. eso. Claro, exacto, sí, ya era famoso. Lo cierto es que este hombre se metió en la casa, mató a las 2 abuelas
y a la empleada doméstica que estaba embarazada de 7 meses. No. Un crimen muy parecido al Sharon Tate, que también estaba embarazada de 8 meses. Chicos. Sí, sí. Ustedes asienten como diciendo, sí, No, yo yo ni me acuerdo. Yo sabía. la sabía. No, De hecho, no, la canción que yo estamos me acuerdo. escuchando Sí, claro. Claro. tiene exacto. que. Sí. Ciudad de Mirá. Pobre Corazones. Bueno, obviamente fue un masazo tremendo la muerte de estas 3 ¿Y mujeres. cómo descubren que fue? Bueno, no descubren enseguida quién fue el asesino, porque tampoco había móvil, nadie sabía. Pero, a ver, dijeron, estas 2 mujeres que mataron primero y estas 3 mujeres que mataron después, hay, digamos, un modus parecido. Encontraron a un empleado, un plomero de verdad, porque, claro, obviamente, seguramente algún vecino algo habrá visto, que no tenía nada que ver. ¿Y por qué lo dejaron libre al plomero y siguieron la búsqueda por otro lado? Porque el plomero fue capturado un día después de que habían matado a las abuelas de Fito Páez. Cuando descubrieron los cadáveres de las abuelas de Fito Páez, se dieron cuenta que no podía era haber él. sido Claro. este mismo, porque estaba preso en ese momento. Claro. Así que siguieron la búsqueda. ¿Qué hizo Di Giusti para, de alguna manera, impedir que lo señalaran? Se metió a estudiar de policía. Fue, digamos, entró a la escuela de policía y así pasó un año estudiando en la escuela de policía. ¿Y ese año mataba o no mataba? No, Ah. porque ya había cumplido su venganza. Ya había hecho, digamos, la maldad que se había propuesto. ¿Cómo lo matar. descubrieron tanto Bueno, tiempo después? ¿Cómo lo descubrieron? Lo descubrieron por un travesti. Yo tengo miedo por Arvili, ¿qué le pasa a vos? Sí, yo también. Ahora que dijo eso. La policía de Rosario hace una razzia en una zona roja y levanta a varios travestis que estaban trabajando en la calle. Una de las travestis, tenía un collar. Y ese collar pertenecía a una de las abuelas de Fito Páez. Ah, entonces robó en ese momento. Se ve que se llevó 2 cosas. Un trofeo. Se llevó el collar y un grabador chiquito en donde Fito Páez había grabado sus primeros trabajos en su casa. Casi como una Qué dolor. cosa trofeo, como vos bien dijiste. Un trofeo. Esto lo dijiste vos. Eso lo dije yo, sí. Eso sí. Eso es tuyo, Sí, ¿eh? sí, eso mismo. Eso es tuyo. Sí. Reprimían, como, como dijiste vos también. Bueno, cuando le encuentran el collar a la travesti confiesa que Di Giusti se lo había regalado porque era su novio. Entonces, la policía va a buscarlo. De y- Justi, ¿dónde sacó esto? Claro, y en la casa encontraron el grabador de Fito Páez. Y ahí, bueno, va preso. Se queda unos 7, 8 años preso. ¿Él aceptó la muerte? Acepta, en ese momento reconoce que ha sido el asesino y que ha matado 5 mujeres. Nunca reconoce que, digamos, que las 2 primeras fueron para, digamos, practicar. Pero, digamos, las pesquisas daban que obviamente había estado practicando cómo entrar y cómo matar, Claro. para después poder hacerlo con las 2 abuelas de Fito Qué Páez. bárbaro. 5 mujeres, era este asesino serial rosarino, que está preso 7, 8 años y luego va en libertad porque contrae SIDA en la cárcel. Cuando contrae SIDA, la complicación que tuvo casi lo deja ciego. Y su abogado logra que el juez le dé prisión domiciliaria. Se va preso a su casa hasta que el juez, un día en la calle, se lo cruza manejando un auto. Entonces dice, tan ciego no tan estaba, ciego no está maestro. este señor. No te Entonces entiendo. le revoca la prisión domiciliaria, lo llevan a la cárcel y a la semana muere. ¿Cómo muere? Por una complicación de salud, es lo que se dice. Nunca quedó muy claro. Rorra. Rorra, ¿no? Fito Páez, totalmente destruido por esta pérdida, escribe esta canción, Ciudad de Pobres Corazones, y ese disco en realidad, porque ese disco es de los más depresivos que ha ¿Y escrito cuándo se Fito Páez. enteró Fito de esto? ¿Qué hizo cuando se enteró Fito de que encima era su compañero? Sí, del nunca, colegio? nunca quiso referirse al tema. La verdad es que hay poco testimonio de Fito Páez hablando de esto. Casi nada, te diría. Nunca, digamos, no hay un testimonio exacto hablando de toda esta cuestión. Y creo que su expresión fue por este lado. En algún momento la policía sospechó de él, ¿eh? ¿De Fito? Sí. A la En un mierda. momento la policía sospechó que él tenía que ver con la muerte de sus abuelas. Y también lo cuenta en este disco. Bueno, obviamente un asesino serial tremendo, que hizo de las suyas durante pocos días nada más, porque fueron pocos días en el año 86, pero que quedó en la historia como el hacedor justamente de la muerte de 5 mujeres en Rosario, como cualquier asesino serial de Estados Unidos, otro lugar, ¿no? Un tipo que este sí podía haber sido tu vecino. Literal. Literal. Tanga.